Bienvenidos todos a nuestro nuevo podcast. En el siguiente podcast hablaremos de la activación conductual. Este será la primera parte de una trilogía de podcasts que haremos sobre la temática. Para este podcast te estará acompañando Fernando Romero. La activación conductual es un tratamiento breve y estructurado para la depresión, que tiene como objetivo la activación de los clientes de modos específicos que aumentará las experiencias gratificantes en sus vidas. Todas las técnicas de la activación conductual son utilizadas al servicio del objetivo fundamental para la activación de las personas y el compromiso del modo individual para que se active. Para alcanzar esta meta, la activación conductual se centra también en los procesos que reprimen la activación de tales conductas como huida y evitación. La activación conductual se basa en la premisa de que los problemas en la vida de los individuos vulnerables reducen la capacidad de estos de experimentar la recompensa positiva en sus entornos y desencadenan los síntomas y las conductas que clasificamos como depresión. Para aliviar la depresión, la activación conductual supone que ha de ayudarnos a los clientes a la hora de adoptar una conducta que en el último término consideran placenteras o productiva, o que mejorará situaciones vitales de tal modo que proporcionen recompensas mayores. Las sesiones de la activación conductual están orientadas a la acción y se centran en la resolución de problemas. De hecho, la mayoría del trabajo terapéutico tiene lugar afuera de consulta del terapeuta. Cada semana, los terapeutas y los pacientes trabajan en conjunto para elaborar tareas de activación que serán complementadas entre las sesiones y para suprimir cualquier barrera que pueda surgir en que impida la activación. Dentro de este marco estructurado, la activación conductual está también altamente individualizada. Al principio de la terapia, el paciente y el terapeuta trabajan en conjunto para identificar patrones de conducta relacionadas con la depresión. Estos patrones pueden variar sustancialmente del cliente. Durante este podcast, el escucha podrá identificar estos patrones y utilizar estos conocimientos para ayudar a crear programas de activación conformes con ellos. Por ejemplo, algunos clientes pasan el tiempo adoptando conductas pasivas, dormir en exceso, ver televisión o beber, que les ayudan a atenuar las sensaciones negativas. Otros clientes son muy activos y no tienen dificultad para realizar las tareas diarias. Sin embargo, consideran que se hallan atrapados en un ciclo infinito de pensamiento rumiativo y experimentan un escaso placer de las actividades en que se implican, sobre la base del análisis y patrones concretos de la conducta. Se identifican un número selecto de objetivos de tratamientos. Las sesiones siguientes se centran en el proceso de cambio de la conducta de estas áreas. Como la activación conductual se adapta a las necesidades individuales de cada cliente, se puede abordar un amplio abanico de objetivos de tratamientos. Por ejemplo, un proceso exitoso de la activación conductual con un individuo que pretendía aumentar el tiempo que éste pasaba con sus hijos y su grado de dedicación cuando se encontraba con ellos. Así, el centro de actividad de esta persona estaba estructurado su tiempo en torno al cuidado de los hijos y a la forma de aprender a centrar su atención lejos de los pensamientos rumiativos y la experiencia de la paternidad. Como otro ejemplo, una mujer que buscaba tratamiento de la activación conductual se le ayudó a que aprendiera a permitir los sentimientos negativos que estuvieran presentes, y más concretamente a hacer duelo de una relación perdida, que había sido muy importante para ella. De este modo, su activación estaba enseñándole a abordar la tristeza y a dar pasos encaminados en reiniciar antiguas relaciones y a construir otras nuevas en su vida. En otro caso, otro cliente empezó a dar pasos para buscar un nuevo trabajo actualizando su hoja de vida, llamando a antiguos colegas para preguntar por ofertas de trabajo y ensayando en entrevistas de trabajo. Durante este tiempo, comenzó también un programa de ejercicios y se despertaba cada mañana a la misma hora. Previo a iniciar a hablar de la activación conductual, es importante tener en cuenta cuáles son los componentes de la terapia para la depresión. La teoría subyace que la activación conductual debe su desarrollo al trabajo durante las 3 décadas sobre la comprensión y alivio de la depresión. Las investigaciones sobre las terapias de la depresión se han centrado fundamentalmente en la TC, también conocida como la terapia cognitiva. Desarrollada por Aaron Beck y sus colegas, la terapia cognitiva se basa en el supuesto de que la forma en que las personas piensan sobre situaciones de sus vidas influyen en cómo se sienten y en lo que hacen. Cuando las personas están deprimidas, manifiestan modos problemáticos de pensamiento que aumentan la depresión. La terapia cognitiva se centra en ayudar a las personas para que se identifiquen dichos pensamientos y opiniones depresivos, para que valoren cómo pensamientos influyen en ellas y para que realicen cambios en patrones de pensamiento.
La hipótesis primaria de la terapia cognitiva es que cuando las personas piensan en forma más realistas, se sienten mejor. Las terapias utilizadas en la terapia cognitiva son polifacéticas e incluyen tres categorías principales. Estrategias conductuales diseñadas para cambiar el modo en que los individuos actúan ante distintas situaciones. Estrategias cognitivas diseñadas para cambiar el modo en que los individuos piensan sobre situaciones concretas. Y estrategias cognitivas diseñadas para cambiar opiniones fundamentales y duraderas que los individuos tienen sobre sí mismos, su futuro y sobre el mundo. El enfoque de la terapia cognitiva concede una gran especial importancia a las estrategias cognitivas. Aunque el tratamiento de individuos con casos más graves de depresión ponen énfasis en las estrategias conductuales en la terapia cognitiva, el objetivo es adoptar estrategias de cambio cognitivo. Beck y sus colegas describieron la utilización de las estrategias conductuales en el primer manual de tratamiento para la TC. Como su principal supuesto era lo siguiente: el objetivo principal de estas técnicas de la terapia cognitiva es producir un cambio en las actitudes negativas. Esto fue planteado en Beck y sus investigadores en 1979. Muchos estudios avalan la eficacia de la terapia cognitiva. Entre ellos incluyen, de los últimos y más precisos, los de Ruiz de 2005 y los de Holland de 2005. Sin embargo, estos tratamientos no abordaron algunas cuestiones importantes. Parece evidente que la terapia cognitiva funciona, pero ¿sabemos cómo funciona? ¿Cuáles son los componentes activos de la terapia cognitiva? ¿O cuáles son las estrategias de las necesarias para producir resultados positivos? ¿Podrían las estrategias conductuales de la terapia cognitiva por sí mismas explicarse el éxito de la terapia cognitiva? Estas y muchas preguntas han quedado sin resolver. Una serie de estudios han estudiado abordar estas cuestiones. Los estudios de Sayce de 1979 dirigieron uno de los primeros y descubrieron que los participantes con depresión mejoraban independientemente de componentes del tratamiento. El grupo de pacientes con depresión no hospitalizados recibió una estructuración cognitiva, un aprendizaje de habilidades interpersonales o bien un programa de acontecimientos agradables. Todos los tratamientos tuvieron éxito al abordar y eliminar la depresión. Investigaciones de Zettler de 1989 compararon tres grupos de terapia: la terapia cognitiva total, la terapia cognitiva parcial y el enfoque contexto, también denominado como distanciamiento integral. Todos los grupos mostraron reducciones importantes e iguales en la depresión en las 12 semanas de tratamiento y durante 2 meses a modo de seguimiento. En 1989, investigaciones de Scoggin, Jamieson y Gonedorf descubrieron que tanto la biblioterapia centrada en lo cognitivo como la biblioterapia basada en la conducta eran superiores a las condiciones de control, pero ambas intervenciones eran igualmente eficaces. Quizás el estudio más influyente que aborda los componentes activos de la TC es la que trata de los componentes publicados por 1996 de Jacobson y colegas. En este estudio, los distintos componentes de un tratamiento son identificados y comparados entre sí, con el propósito de reconocer qué partes del tratamiento son causalmente activas. A los aproximadamente 150 adultos con depresión que participaron en este estudio de análisis de componentes, se le asignó al azar uno de los tres tratamientos. Primero, el componente de activación conductual. Segundo, la activación conductual más reestructuración cognitiva de pensamientos automáticos. Y tercero, el paquete completo de terapia cognitiva, consistente en la activación conductual, la reestructuración cognitiva de pensamientos automáticos y la reestructuración cognitiva de opiniones fundamentales. La primera condición, la activación conductual, permitió a los terapeutas utilizar estrategias conductuales como la reprogramación de actividades, índices de dominio-placer y acciones graduales de la terapia, además de estrategias que describiremos de forma mucho más detallada más adelante. En la segunda condición, activación conductual más la reestructuración cognitiva del pensamiento, los terapeutas podrían utilizar estrategias conductuales y las estrategias cognitivas diseñadas para modificar la forma de pensar en situaciones concretas. En la tercera condición, los terapeutas podrían emplear cualquiera de las estrategias utilizadas en las condiciones y también trabajar en el cambio de opiniones sobre uno mismo y sobre otros aspectos. Los mismos terapeutas proporcionaron todos los tratamientos y, de hecho, estaban decididamente a favor en el enfoque TC. Utilizaron las conceptualizaciones cognitivas en clientes que ya habían sido asignados las condiciones y, por lo general, que la utilización del componente de forma aislada sería algo semejante a realizar una terapia con una mano atada a la espalda.
se sintieron desanimados cuando sus pacientes se les asignaron al azar una condición del componente de la activación conductual y sus reacciones fueron parejas a las que mostraron la mayor parte de las personas, concretamente los participantes en la condición de activación conductual solamente. Sin embargo, lo que sucedió sorprendió a muchos. No hubo diferencias significativas entre los tres tratamientos, ni el intenso tratamiento para la depresión, ni en la prevención de recaída mediante el seguimiento a 2 años. Los dos resultados obtuvieron condiciones de componente de la activación conductual eran comparables a los procedentes por la programa terapia cognitiva netamente. Este hallazgo causó una gran conmoción y aparecieron numerosas notas que invitaban a la cautela. Algunos rechazaron los hallazgos y sugirieron que la terapia no había sido realizada de la manera apropiada y que la cualidad inferior de la terapia cognitiva explicaba el patrón de hallazgos. A otros se le entregan los hallazgos pero creían que era necesario reproducirlos de manera exacta en otro estudio. Los autores del análisis de componentes pensaban que las críticas eran muy valiosas y coincidían que era necesario reproducirlo exactamente para asegurar que la terapia cognitiva fue realizada de la manera más posible. Los resultados de estudios de análisis de componentes centraron la atención de nuestro grupo de investigaciones en torno a las cuestiones fundamentales. El modelo actual de la activación conductual fue puesto a prueba de manera rigurosa en un ensayo clínico realizado en la Universidad de Washington en el estudio de Seattle. Este estudio adquirió relevancia porque abordó algunas limitaciones más importantes de los estudios mencionados anteriormente. Comparaba la activación conductual no solo con la terapia cognitiva, sino también con la medicación antidepresiva. La investigación previa había sugerido que la psicoterapia, en concreto la terapia cognitiva, no eran eficaces en pacientes con depresión moderada o grave. Las directrices de tratamiento que se habían establecido aconsejaban que aunque pacientes con depresión menos graves pudieran beneficiarse de la psicoterapia, los pacientes con depresión moderada a grave necesitaban medicación para que ésta fuera eficaz. De este modo, el estudio de la comparación de la activación conductual con la psicoterapia, más ampliamente con la terapia cognitiva y el estándar actual de la atención médica, la farmacoterapia, en el estudio. Luego, dentro de este estudio colaboraron expertos de cada una de las modalidades de tratamiento, asegurando que farmacoterapeutas y terapias cognitivos eran muy respetados en la participación de la planificación, ejecución y análisis del estudio. A lo largo del estudio, los defensores de cada tratamiento se les encargó la tarea de supervisar la calidad con la que su tratamiento preferido se estaban llevando a cabo. En concreto, se comparó la activación conductual con la terapia cognitiva con la medicación antidepresiva paroxetina, en el contexto de un ensayo controlado con un placebo de 241 adultos con depresión. Los resultados de este estudio provocaron la reflexión. El análisis se centró en el cotejo de tratamientos comparados entre los dos grupos participantes, los pacientes con depresión menos graves y otros con depresión más graves. Los notables resultados de los pacientes que recibieron activación conductual eran comparables con los resultados de los que recibieron medicación antidepresiva, incluso entre los pacientes con depresión más graves. Los pacientes a los que se les asignó la activación conductual tendieron a participar en tratamiento durante más tiempo que los pacientes a que se les asignó farmacoterapia. La activación conductual superó también a la terapia cognitiva en el intenso tratamiento de los pacientes con depresión más grave. No se apreciaron diferencias entre los tratamientos con pacientes con depresión más grave y los datos de seguimiento a más largo plazo indicaron indicios que la terapia o la activación conductual fueron duraderos más que los de la terapia cognitiva en lo relativo a la ayuda prestada a los pacientes para prevenir recaídas o futuros episodios de depresión. Los pacientes que habían recibido farmacoterapia experimentaron al retirar la medicación más recaídas que los participantes que anteriormente hemos mencionado con activación conductual o terapia cognitiva. Estos estudios fueron publicados por Digiman en 2006 y Dobson en el 2008. Como muchos de los estudios, el estudio de Seattle no se llevó a cabo sin limitaciones. Era una mirada retrospectiva. Descubrimos que podríamos haber prescrito la medicación antidepresiva en una forma diferente para ayudar a las personas a seguir un tratamiento más largo. También podríamos haber contado con más pacientes para disponer de nuestra muestra más amplia con el fin de poder garantizar de manera más adecuada todos los análisis estadísticos que eligiéramos.
Y como en cualquier otro estudio, los resultados deben ser reproducidos de forma exacta en los lugares y con personas distintas. Hay una serie de cuestiones relevantes que intentamos dilucidar en esta investigación. De este modo, la activación conductual con la que habíamos comenzado continúa actualmente, aunque no hay ningún estudio que pueda responder a todas las cuestiones importantes que se plantearon en la investigación de Seattle. Con Seattle, hemos aprendido que la activación conductual es una herramienta muy prometedora en el tratamiento de las personas con depresión. Además, nuestro entusiasmo ante los resultados obtenidos se ve reforzado por otras líneas de resultados convergentes. Hemos llegado al fin de nuestro podcast. Agradecemos que hayas tomado la atención de escucharnos. No olvides dejar todos tus comentarios, ya son de gran importancia para nosotros para seguir mejorando día a día cada uno de nuestros videos. Para este podcast te acompañó Fernando Romero. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, donde estaremos publicando día a día algunas de nuestras novedades. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.